Cuando conocí a Julio, sentí que el mundo entero cobraba un nuevo sentido. Era verano, la brisa olía a jazmín y el sol doraba su piel con una perfección que parecía irreal. Nos encontramos por casualidad en una librería pequeña del centro, ambos alcanzando el mismo libro de poesía. Nuestros dedos se rozaron y, en ese instante, supe que había encontrado algo especial. Nuestros primeros meses juntos fueron un sueño. Julio era divertido, apasionado y lleno de ideas locas que me hacían sentir viva. Me llevó a descubrir rincones escondidos de la ciudad, a bailar bajo la lluvia sin importar las miradas ajenas y a escribir cartas en papel amarillo con tinta azul, como si estuviéramos en otra época. Me hacía sentir amada, deseada, como si fuera el centro de su universo. Nos casamos en una playa al atardecer, rodeados de amigos y risas. Prometimos amarnos siempre, cuidar el uno del otro y nunca permitir que la rutina nos devorara. Pero la vida no es una historia de poesía eterna. Poco a poco, la magia se desvaneció. Los días se volvieron predecibles, las noches frías y el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Julio dejó de buscar mis manos y yo dejé de esperar sus besos. Nos convertimos en dos extraños compartiendo un mismo techo, cumpliendo con un papel que ya no nos pertenecía. Las cenas se llenaron de miradas vacías, nuestras conversaciones se limitaron a lo esencial y la pasión quedó enterrada bajo la monotonía. Intenté recuperar lo que fuimos, intenté recordar a la chica que bailaba bajo la lluvia y al hombre que le susurraba versos al oído, pero ¿dónde estaban ahora? Me miro al espejo y no reconozco a la mujer que veo. La chispa en mis ojos se apagó, mi sonrisa se volvió mecánica y mi corazón late por inercia. ¿Cuándo dejamos de amarnos? ¿O acaso nunca fue amor, sino una ilusión disfrazada de eternidad? Esto no es lo que prometimos. Esto no es lo que quería. Y sin embargo, aquí estamos, atrapados en un matrimonio que se desmorona día a día, mientras fingimos que todo está bien. No sé exactamente en qué momento tomé la decisión de marcharme. Fue un pensamiento que se fue formando lentamente en mi mente, como una tormenta en el horizonte, primero lejana, luego inevitable. Durante meses, viví atrapada en una rutina sin vida, en un matrimonio donde las palabras eran pocas y las miradas, vacías. Cada día se parecía al anterior, como si estuviéramos atrapados en un bucle del que ninguno de los dos sabía salir. Julio ya no me veía. O, mejor dicho, me veía sin realmente mirarme. Éramos dos extraños compartiendo un mismo techo, siguiendo un guión que ya no tenía sentido. Las conversaciones se redujeron a preguntas automáticas. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Y a ti? Bien. Y el silencio volvía a llenarlo todo. No peleábamos, pero tampoco nos reíamos. No había pasión, ni ternura, ni siquiera la calidez de la costumbre. Solo existíamos, como dos sombras en la misma casa. Hasta que una noche, mientras cenábamos en silencio, sentí algo romperse dentro de mí. Miré a Julio y me di cuenta de que ya no lo amaba, y lo peor era que ni siquiera sentía tristeza por ello. Solo vacío. Fue en ese momento cuando supe que tenía que irme. No con rabia, no con rencor, sino con la certeza de que merecía algo más que una vida sin amor. No le dije nada de inmediato. Pasé semanas preparándolo todo en secreto, buscando un lugar lejos, donde pudiera empezar de nuevo. Quería estar en un sitio donde el ruido de la ciudad no me recordara lo que había dejado atrás. Así fue como encontré esta pequeña aldea en el norte de España, escondida entre montañas y campos verdes, donde el tiempo parece moverse más lento. Cuando finalmente le dije a Julio que me iba, él solo asintió. No discutió, no intentó retenerme. Tal vez, en el fondo, él también sabía que nuestro final había llegado mucho antes de que yo lo dijera en voz alta. Me fui con una maleta pequeña y el corazón ligero. Alquilé una casita de piedra con una chimenea que cruje por las noches y ventanas que dan a un valle infinito. Aquí todo es distinto.
Me despierto con el canto de los pájaros y el sonido de las ovejas que pastan cerca de mi casa. Al principio, no sabía nada de la vida en el campo, pero poco a poco aprendí. Aprendí a encender la chimenea para calentarme en las noches frías, a hacer pan con mis propias manos, a disfrutar del silencio sin sentirme sola. Un día, encontré a Bruno. Era solo un cachorro cuando lo vi por primera vez, temblando de frío al lado de la carretera. Lo recogí sin pensarlo 2 veces y desde entonces ha sido mi compañero fiel. Corre conmigo por los campos, se sienta a mi lado cuando veo la puesta de sol y duerme acurrucado a mis pies en las noches más frías. A veces, cuando la luna ilumina los prados y el aire huele a tierra mojada, me encuentro pensando en Julio. Me pregunto si alguna vez se habrá dado cuenta de todo lo que perdimos. No lo extraño, pero hay momentos en los que me pregunto si alguna vez fue feliz conmigo, o si, como yo, simplemente dejó que la rutina lo atrapara sin luchar. Aquí, en esta aldea, he encontrado algo que no tenía en mucho tiempo: paz. No sé qué me espera en el futuro, pero por primera vez en años, siento que mi vida me pertenece. La primera vez que sentí soledad en mi nueva vida fue cuando el invierno llegó con su viento helado y sus noches interminables. Durante el día, el trabajo en la casa y con los animales me mantenía ocupada, pero cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el frío se filtraba por las rendijas de la vieja cabaña, sentía el peso de la ausencia. No de Julio, no del pasado, sino de algo más profundo, más íntimo. En el matrimonio, había olvidado lo que era sentirme deseada. No porque Julio no me tocara, sino porque cuando lo hacía, era mecánico, sin pasión, sin esa chispa que hace que la piel se erice con un simple roce. Con el tiempo, me había acostumbrado a apagar mis deseos, a creer que el amor físico era solo una rutina más dentro de tantas. Pero aquí, en la soledad de mi nueva vida, empecé a redescubrirme. Al principio fue un susurro, un pensamiento fugaz cuando me envolvía en las mantas después de un baño caliente, cuando mi piel aún estaba tibia y el silencio era absoluto. Luego, se convirtió en un juego, en una exploración. Aprendí a tocarme sin prisa, sin culpa, sin la presión de complacer a nadie más que a mí misma. Descubrí que caricias me hacían suspirar, que ritmo hacía que mi respiración se acelerara, que pensamientos encendían mi imaginación. Fue liberador. No solo porque me recordé a mí misma que el placer es mío y no depende de nadie más, sino porque entendí que la sensualidad no es algo que se recibe, sino algo que se cultiva. Empecé a disfrutar de pequeños rituales que me hacían sentir bien en mi propia piel: encender velas aromáticas, dejar que la seda de un camisón resbalara sobre mi cuerpo, bailar descalza en la sala mientras la música llenaba el espacio vacío. Aprendí que el deseo no necesita de otra persona para existir. Que una copa de vino frente a la chimenea, con la luz del fuego reflejándose en mi piel, puede ser tan embriagadora como un beso. Que la manera en que el agua caliente resbala por mi cuello en la ducha puede ser tan placentera como el roce de unas manos ajenas. Que la verdadera intimidad empieza por uno mismo. No era solo el placer físico lo que había recuperado, sino la conexión con mi propio cuerpo. Por años, había vivido desconectada de él, viéndolo como algo funcional, una herramienta más dentro del matrimonio, algo que debía cumplir un propósito pero que rara vez me pertenecía de verdad. Aquí, en esta cabaña en medio de la nada, entendí que mi cuerpo es mío, que cada sensación, cada escalofrío, cada latido acelerado es solo para mí. Las noches ya no eran frías, porque ahora sabía cómo llenarlas de calidez. A veces pienso en lo mucho que me costó llegar hasta aquí. En lo fácil que es olvidar que el amor propio no es solo cuidarse, sino también permitirse sentir. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la esposa que una vez fui. Veo a una mujer que se pertenece completamente. Una tarde, después de un día tranquilo, regresé a mi casa en el pequeño pueblo. Decidí relajarme un poco, así que abrí una botella de vino tinto y me serví una copa. Últimamente, recurría a esos pequeños rituales de soledad para liberar mi mente y permitirme estar aquí y ahora, sin pensar en nada más. Me senté en el sofá, escuchando música suave mientras miraba por la ventana,
donde el sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos. El vino hizo su efecto pronto, y me sentí ligera, casi ingrávida, como si todas las preocupaciones y pensamientos externos desaparecieran. De vez en cuando me reía de mis propios pensamientos, mientras miraba a Berto, que se había acomodado junto a mí. No me di cuenta de cuando me quedé dormida, pero cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Era un sueño extraño, pero tan vívido y real que lo sentí en cada fibra de mi ser. Estaba en mi casa, pero todo estaba oscuro, y alguien llamó a la puerta. No esperaba visitas, y cuando abrí, vi a un hombre desconocido. Era alto, con el cabello oscuro y una mirada profunda que de inmediato atrajo mi atención. No sé por qué, pero de inmediato algo en mi interior se encendió. Nuestros ojos se encontraron, y como si todo a nuestro alrededor desapareciera, nos quedamos solo nosotros dos. Sentí una conexión instantánea, una atracción que no podía ignorar. Nos acercamos, comenzamos a hablar, luego a callar, y en algún momento ya no había barreras entre nosotros. Cuando desperté, sentí una extraña sensación, como si todo lo que había ocurrido hubiera sido real, pero al mismo tiempo sabía que solo era un sueño. El miedo y la vergüenza me invadieron. ¿Por qué tuve ese sueño? No se parecía a mí. Nunca había buscado ese tipo de sensaciones, siempre había reprimido mis deseos. Pero en ese momento, en ese sueño, me permití ser completamente abierta y apasionada como nunca antes. Al reunir mis pensamientos, entendí que solo había sido un sueño, pero su intensidad y realismo dejaron una huella en mi alma. Me sentí un poco confundida, pero al mismo tiempo, fue uno de esos momentos que te hacen reflexionar sobre lo que realmente deseas. Tal vez solo necesitaba sentirme viva y deseada, aunque solo fuera en mis sueños. Cuando desperté aquella mañana, el sol comenzaba a colarse por la ventana de mi pequeño dormitorio. El aire fresco de la aldea me envolvía, y el canto de los pájaros me daba la bienvenida a otro día en mi refugio. La casa era pequeña, modesta, pero para mí era el lugar perfecto. Un rincón tranquilo, rodeada de montañas, naturaleza y el constante susurro de la brisa. Aquí, me sentía libre. Bajo la manta, Bruto, mi perro, estaba acurrucado a mi lado, como siempre. Era un compañero fiel, un protector que no necesitaba palabras para comprenderme. Desde que me mudé a esta aldea, las cosas parecían haberse calmado en mi vida. Los días se deslizaban lentamente entre las rutinas de cuidar de mis animales y dar largos paseos por los campos cercanos. El sol ya se encontraba alto cuando decidí salir al jardín a ver a las ovejas. Eran mis pequeñas joyas, y aunque al principio no me entendían, ahora ya parecían reconocerme. A veces, las veía pastando tranquilamente, ajenas a todo lo que había dejado atrás. Esa era la belleza de vivir aquí, todo parecía ser tan sencillo, tan en paz. Cada tarde, después de las tareas diarias, me sentaba frente a mi casa, observando cómo el cielo cambiaba de color. A veces, me imaginaba que la calma que había encontrado aquí no era solo la tranquilidad del lugar, sino una especie de salvación que había estado buscando durante años. No había ruido, ni agobios, solo el sonido del viento, los animales y mi propio respiro. Me había acostumbrado a vivir en mi propio espacio, sin expectativas, solo siendo yo misma. Durante mucho tiempo, la idea de depender de alguien más me parecía imposible, pero ahora me daba cuenta de que había aprendido a ser suficiente para mí misma. Había abrazado la soledad, y de alguna manera, me había reconciliado con ella. Sin embargo, no todo era tan perfecto. Había días en los que, mientras paseaba con Bruto por el campo, sentía una especie de vacío. Un susurro de duda que me recordaba que había dejado algo atrás, algo que no podía identificar. Quizás era la vida que había perdido con Julio, o quizás el anhelo de algo más, algo que no había encontrado en mi tranquila existencia aquí. Una tarde, mientras regresaba a casa con Bruto, algo me hizo detenerme. A lo lejos, vi una figura en la entrada de mi jardín. Al principio pensé que era una ilusión,
tal vez el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero no. La figura se acercaba, y mi corazón empezó a latir más rápido. Bruto también lo percibió y se quedó quieto, mirándome como esperando que yo dijera algo. La figura se acercó más y, aunque la distancia aún era considerable, pude reconocer una silueta familiar. Era él. La misma figura que había aparecido en mi sueño aquella noche. No podía ser, pensé. No podía ser que lo hubiera soñado, y ahora él estuviera aquí, en mi puerta, en mi jardín. Pero ahí estaba, mirando directo hacia mí, con una expresión que no lograba descifrar. Al principio, cuando me mudé a la pequeña aldea, sentí un miedo constante. El silencio era abrumador, y la ausencia de la bulliciosa vida de la ciudad me dejaba con una sensación de vacío. ¿Qué haría aquí, sola con mis pensamientos y mis animales? La vida parecía estar suspendida en un lento y constante ritmo que no comprendía del todo. Al principio, mis días estaban llenos de incertidumbre. No conocía a nadie en el pueblo, y aunque tenía las ovejas y a Beto, mi perro, no era suficiente para llenar el vacío que sentía en mi corazón. Caminaba por las colinas cercanas, observando el cielo, el campo y el horizonte, buscando respuestas en la quietud de la naturaleza. Durante mis paseos, me encontraba con los aldeanos, algunos me saludaban con amabilidad, otros ampliamente me miraban desde lejos. Los días pasaban, uno tras otro, en una repetición tranquila. Beto, mi perro, siempre me acompañaba. Ya no era solo mi mascota, era mi compañero, mi confidente. Nos entendíamos con una mirada, sin necesidad de palabras. Me hacía sentir menos sola, aunque, a veces, sus ojos me parecían llenos de una tristeza inexplicable. Como si él también estuviera buscando algo, aunque no supiera exactamente qué. La vida en la aldea, aunque tranquila, también tenía sus desafíos. Mis manos se llenaban de trabajo diario, cuidar las ovejas, hacer las labores de la casa y preparar la comida. Con cada día que pasaba, me iba acostumbrando más a la rutina. Pero había algo en el aire que me mantenía alerta, algo que no podía comprender. Un día después de otro sueño con un extraño me desperté, pero no vi a nadie excepto a mi perro Bruno, me miró con la lengua fuera y pensé.